Hoy te traigo la historia de una modelo que se atrevió a burlarse de Pablo Escobar en plena televisión nacional. Valentina Restrepo creyó que su apellido y el estatus de su familia serían suficientes para mantenerse a salvo del narcotraficante más temido de Colombia. Pero nadie imaginó lo que vendría después. Ayúdanos a alcanzar los 300 me gusta. Suscríbete y cuéntanos desde donde estás escuchando esta historia. El aire acondicionado de los estudios de Teleantioquia rugía con intensidad aquella tarde del 15 de marzo de 1987, tratando de mitigar el bochorno que se colaba desde las calles de Medellín. Valentina Restrepo se acomodó el micrófono de solapa mientras repasaba en su mente los temas del día para el programa Tardes del Glamour, el espacio de variedades más popular de la región. Con solo 25 años, Valentina ya era la figura más reconocida de la televisión antioqueña. Su melena rubia perfectamente alisada y su sonrisa encantadora habían logrado cautivar a miles de televidentes. 30 segundos para salir al aire, exclamó el director desde la cabina, su voz resonando en todo el estudio. Las luces se intensificaron, creando ese ambiente cálido y familiar que caracterizaba al show. Valentina tomó una bocanada de aire, como lo hacía antes de cada transmisión, y se enderezó sobre la silla forrada en terciopelo rojo. Todo parecía un programa cualquiera. Entrevistó a una diseñadora emergente de Bogotá, habló sobre las tendencias actuales en maquillaje y presentó una nota sobre destinos turísticos en el país. Pero todo cambió cuando llegó a la sección de noticias sociales, donde solía comentar los eventos destacados de la semana. Y ahora, queridos televidentes, dijo Valentina con su sonrisa habitual, mirando fijamente a la cámara principal, vamos a hablar de un tema que tiene a todo el país hablando. Como era evidente, se refería a un personaje muy conocido de la región que había estado acaparando la atención en los medios nacionales. Era, por supuesto, Pablo Escobar. En aquel entonces, su nombre no salía de la conversación pública. Apenas 4 meses antes, en noviembre de 1986, había sido elegido como suplente a la Cámara de Representantes a través del movimiento Alternativa Liberal, lo que provocó una gran controversia a nivel nacional. Los medios no dejaban de mencionarlo. Algunos le exaltaban por sus acciones en los barrios más pobres de Medellín, mientras otros lo criticaban sutilmente por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Valentina, por su parte, había crecido en el exclusivo barrio El Poblado, dentro de una familia de la más antigua aristocracia paisa. Su padre, Aurelio Restrepo, era propietario de varias empresas textiles, y su madre, Mercedes Londoño, pertenecía a una de las familias más respetadas de la ciudad. Desde niña, Valentina había sido educada bajo los valores tradicionales de la alta sociedad antioqueña, donde se desestimaba a quienes habían ascendido por caminos poco honorables. «Es increíble», dijo Valentina, jugueteando con el bolígrafo dorado que sostenía entre los dedos. «Como hay quienes piensan que el dinero puede otorgar respeto o clase, cuando todos sabemos que la verdadera distinción no se consigue con dinero, ¿verdad?» En la cabina de control, Carlos Mejía, el director, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía perfectamente que en los medios de Medellín había un código tácito. No se mencionaba a Pablo Escobar y mucho menos de forma despectiva. Era una norma no escrita que todos seguían al pie de la letra. «Valentina», susurró Carlos por el intercomunicador, «mejor pasemos al siguiente bloque». Pero Valentina no pareció oír la advertencia o, simplemente, decidió hacer caso omiso. Se sentía en control, segura tras las cámaras, rodeada de luces y con el respaldo de su público. Varios conocidos de su círculo le habían comentado su incomodidad por la creciente influencia de ciertos personajes adinerados de dudosa procedencia, y pensó que era momento de expresar su opinión. «Miren», dijo inclinándose hacia la cámara con un tono más confidencial. «Provengo de una familia que ha forjado su apellido con esfuerzo generación tras generación. Mi abuelo fundó su empresa partiendo de la nada, pero siempre con integridad, y creo que eso es lo que realmente importa en nuestra sociedad». Hizo una pausa bien calculada, como había aprendido en sus clases de teatro, y continuó. «Porque no es lo mismo tener dinero que tener categoría. Se pueden comprar casas enormes, autos costosos e incluso joyas para mujeres hermosas, pero el verdadero refinamiento, la cultura, el buen gusto, eso no se consigue con fajos de billetes manchados». La alusión era evidente para cualquiera que estuviera al tanto de los comentarios que circulaban en Medellín. Billetes manchados era una expresión común para referirse al dinero del narcotráfico. En la cabina, Carlos se llevó las manos a la cabeza. Sabía que se estaba cruzando una línea muy peligrosa. Y por mucho que ciertos individuos intenten mezclarse con la élite de nuestra ciudad,
prosiguió Valentina con una confianza creciente. Nosotros sabemos identificar a un verdadero caballero de alguien que solo intenta aparentar. Las palabras quedaron suspendidas en el ambiente del estudio como una sentencia. Jesús Montoya, el camarógrafo principal, con más de 15 años de experiencia en televisión, sintió la garganta seca. Había presenciado suficiente violencia en la ciudad como para saber que algunas palabras podían costar vidas. Porque al final del día, dijo Valentina alzando la voz con una sonrisa que quería parecer encantadora, pero que sonaba cada vez más desafiante, un criminal sigue siendo un criminal, sin importar cuántos millones tenga o cuántas propiedades haya adquirido. La nobleza no se improvisa, queridos televidentes. El silencio que siguió fue abrumador. En la cabina, Carlos había perdido todo el color del rostro. Los técnicos se miraban con expresión de alarma. Todos sabían que lo que acababan de presenciar podía desatar consecuencias graves. Valentina, en cambio, parecía completamente ajena a la tensión que había provocado. Continuó con su expresión brillante y pasó al siguiente tema como si nada hubiera ocurrido. Comentó sobre un concurso de belleza local, presentó la publicidad de una boutique exclusiva y cerró el espacio con su ya conocida despedida. Recuerden, queridos televidentes, que la belleza verdadera nace del alma, y el alma no se compra con dinero. Nos vemos mañana en Tardes de Glamour. Cuando las cámaras se apagaron, el ambiente en el estudio quedó cargado de un silencio incómodo. Los técnicos recogían sus cosas en completo mutismo, evitando cruzar miradas. Carlos salió apresurado de la cabina de control, el sudor deslizándose por su frente pese a que el aire acondicionado seguía encendido. Valentina la llamó con voz insegura. «Necesitamos hablar». Pero ella ya se había levantado de su asiento, guardando con calma sus notas dentro de un bolso de cuero italiano finamente trabajado. «Buen programa el de hoy, Carlos. Creo que vamos a romper récord de audiencia». «Valentina, ¿eres consciente de lo que dijiste frente a las cámaras?», preguntó él con evidente preocupación. Ella se detuvo en seco, con una expresión de desconcierto genuino. «¿De qué hablas?». «Solo compartí mi punto de vista sobre la relevancia de los valores tradicionales en nuestra sociedad». ¿No es acaso eso lo que siempre abordamos en el programa? Carlos se le acercó y bajó la voz. Acabas de llamar criminal a Pablo Escobar y lo hiciste en señal nacional. ¿Te das cuenta de lo grave que es eso? Por primera vez desde que el programa había comenzado, Valentina mostró una señal de duda. Su rostro se nubló por un instante con una pizca de inquietud, pero enseguida la reemplazó con una risa forzada. «Ay, Carlos, no exageres. Nunca dije su nombre. Solo hice una reflexión general sobre la diferencia entre personas de bien y quienes solo aparentan». Luego, levantando el mentón, añadió: «Además, estamos en una democracia. Todavía se supone que tenemos derecho a expresarnos libremente, ¿cierto?». Carlos la observó con una mezcla de sorpresa y compasión. Llevaba años en los medios y sabía que en Colombia, y más aún en la Medellín de 1987, la libertad de palabra tenía fronteras muy claras. Y Valentina acababa de cruzar la más peligrosa de todas. «Escúcheme con atención», le dijo, sujetándola del brazo. «Vas a ir a tu casa, vas a mantenerte en silencio los próximos días y esperaremos que esto no traiga consecuencias. ¿Me comprendes?». Valentina retiró su brazo con desdén. «Carlos, estás exagerando. Soy una figura pública reconocida en esta ciudad. Vengo de una familia con historia y reputación. No cualquiera se va a atrever a hacerme algo por un simple comentario en televisión». Esas fueron las últimas palabras que Carlos escuchó de Valentina Restrepo ese día. La vio alejarse del set con paso firme y elegante, su cabellera dorada iluminada por las luces del pasillo, completamente inconsciente de que acababa de firmar una sentencia que transformaría su destino para siempre. Lo que Valentina ignoraba era que Tardes del Glamour no solo era visto en Medellín. También se transmitía en varias ciudades del departamento, entre ellas Puerto Triunfo, donde se encontraba la célebre Hacienda Nápoles. Y justo esa tarde, mientras Valentina lanzaba sus comentarios despectivos sobre supuestos criminales con ínfulas de grandeza, Pablo Escobar estaba en la sala principal de su residencia, descansando luego de una jornada agitada, revisando cifras de sus negocios. Al escuchar las palabras de la modelo, el hombre más influyente y temido de Colombia simplemente esbozó una sonrisa. Pero no era cualquier sonrisa. Era esa expresión fría y premeditada que conocían bien quienes estaban bajo su mando. Sin despegar los ojos del televisor, hizo sonar los dedos una sola vez. Popeye, su lugarteniente más cercano, quien revisaba unos papeles en una mesa cercana, acudió de inmediato. «Sí, patrón». «¿La escuchó?». «Sí, la oí.
respondió Pablo, recostándose con calma en su sillón de cuero, mientras mantenía esa sonrisa perturbadora. Quiero que me consigas todo sobre esa mujer. ¿Dónde vive? ¿Con quién se relaciona? ¿Cuáles son sus costumbres? Todo. ¿Y después, patrón? Pablo Escobar se levantó con lentitud. Caminó hasta una ventana que daba hacia su zoológico privado, donde unos hipopótamos se bañaban apaciblemente en el lago artificial, y pronunció las palabras que marcarían el destino de Valentina Restrepo. Luego, le vamos a mostrar a esa señorita la diferencia entre tener elegancia y tener poder. El amanecer del 16 de marzo llegó con un cielo encapotado sobre Medellín. Las nubes bajas se aferraban a las montañas como si anunciaran un mal augurio. En la hacienda Nápoles, Escobar ya estaba en pie, como era su rutina, y se dirigía al comedor principal, donde lo esperaba un desayuno completo: huevos pericos, arepa, chocolate caliente y fruta fresca. Sin embargo, esa mañana su atención no estaba puesta en la comida. Popeye llamó. El sicario apareció de inmediato en el umbral, con una carpeta manila en la mano. Era evidente que había pasado la noche reuniendo información. «Patrón, aquí está todo lo que conseguimos sobre Valentina Restrepo Londoño», dijo mientras dejaba la carpeta sobre la mesa de caoba reluciente. Pablo la abrió mientras llevaba una cucharada de huevos a la boca. Las primeras páginas mostraban fotografías: Valentina en actos sociales, en la playa, en celebraciones familiares. Su sonrisa resplandecía en cada imagen. Esa misma sonrisa que había usado para burlarse de la tarde anterior. 28 años, leyó Escobar en voz alta. Nacida el 12 de septiembre de 1958. Padre: Aurelio Restrepo, dueño de Textiles Restrepo y compañía. Madre: Mercedes Londoño de Restrepo, de la familia Londoño, propietarios de haciendas ganaderas en el Magdalena Medio. Pasó las páginas con calma, mientras Popeye se mantenía erguido esperando instrucciones. El expediente era minucioso. Incluía la dirección de la residencia familiar en el poblado, así como el apartamento donde Valentina vivía sola en Laureles. También estaban registradas sus rutinas diarias, los lugares que solía frecuentar, nombres de amistades y relaciones sentimentales. Estudió comunicación social en la Universidad Pontificia Bolivariana, siguió leyendo Pablo. Se graduó en 1982 con tesis laureada. Inició su carrera en la radio y luego dio el salto a la televisión. Lleva ya 3 años al frente del programa Tardes del Amor. Patrón, interrumpió Popeye, hay otro detalle que tal vez le interese. La familia Restrepo mantiene vínculos cercanos con el gobernador Antonio Roldán Betancourt. El padre de la joven es parte del círculo íntimo de políticos conservadores que siempre han estado en su contra. Pablo alzó la mirada del informe, sus ojos oscuros brillando con una intensidad peligrosa. «Ah, ¿sí? ¿Y qué más descubriste?» «También encontré que la madre, Mercedes Londoño, es prima segunda de Luis Carlos Galán. Ya sabe, el congresista liberal que siempre está arremetiendo contra el narcotráfico en sus discursos». La relación con Galán le resultaba particularmente irritante a Escobar. Luis Carlos Galán era uno de los mayores opositores al movimiento Alternativa Liberal y no perdía oportunidad de cuestionar públicamente la legitimidad de la influencia política de Pablo a nivel nacional. «Interesante», murmuró Escobar mientras cerraba la carpeta. «¿Y sobre sus actividades diarias?» Popeye se puso firme, como si estuviera frente a un superior en medio de un informe estratégico. De lunes a viernes llega a los estudios de Teleantioquia a las 2 de la tarde. Generalmente sale entre las 6 y las 7. Los martes y jueves entrena en el gimnasio Boditech, en el poblado. Los viernes cena con su familia en la residencia de sus padres. Los sábados suele ir al club campestre con sus amigas. En cuanto a su vida sentimental, no tiene pareja estable, patrón, pero desde hace 3 meses sale con Rodrigo Mejía Arcila, hijo del propietario de Cementos Argos. Él vive en Bogotá, aunque viaja a Medellín cada 15 días, agregó. Pablo se recostó en su asiento, asimilando toda la información. Conocía demasiado bien a las familias tradicionales de Antioquia. Desde que comenzó su ascenso en la vida pública, había intentado integrarse a ese mundo. Pero siempre lo había mantenido a distancia, con esa cortesía gélida que era típica de la élite paisa. Para ellos, Pablo no era más que el hijo de un labriego de Río Negro que había hecho fortuna con negocios oscuros. ¿Sabes qué es lo que realmente me molesta, Popeye?, dijo levantándose y caminando hacia la ventana que daba al zoológico. No es que me haya ofendido. Los insultos me resbalan como si fueran gotas de agua en el lomo de un pato.
Se detuvo ante el ventanal, observando cómo unos flamencos rosados caminaban con gracia junto a la orilla del lago artificial. Lo que me indigna es la falsedad, continuó. Esa gente se cree intachable, impoluta. Pero, ¿de dónde creen que salió el dinero de sus antepasados? ¿Cuál es el verdadero origen de la riqueza de los Restrepo? Popeye sabía que esa pregunta no requería respuesta, pero igual decidió contestar. No sabría decirle, patrón. Del contrabando, dijo Pablo, girándose para mirarlo. El bisabuelo de Valentina, Emilio Restrepo, amasó su fortuna introduciendo whisky y cigarrillos de contrabando desde Panamá en los años 20. Luego lavó ese dinero invirtiendo en la industria textil. Pero claro, eso lo olvidan, ¿no? Regresó a la mesa y volvió a abrir el expediente, esta vez deteniéndose en una fotografía específica. En ella, Valentina posaba en una gala benéfica, rodeada por las mujeres más influyentes de la sociedad antioqueña. Y ahora resulta que el delincuente soy yo, murmuró. Yo, que he construido canchas de fútbol en los barrios más pobres. Yo, que he generado empleo para miles de personas. Yo, que he repartido ayuda a tantas familias necesitadas en esta ciudad. La voz de Pablo adquirió un matiz más sombrío, más denso. Popeye reconocía ese tono. Era el mismo que usaba cada vez que se disponía a tomar una decisión irreversible. ¿Qué desea que haga, patrón? Pablo cerró la carpeta una vez más y se dirigió al teléfono sobre una mesita lateral. Marcó un número que conocía de memoria. Carlos Mejía, el director de Tardes del Amor, dijo cuando contestaron. Sí, espero. Popeye observaba en silencio mientras su jefe aguardaba la conexión. Sabía que lo que estaba por suceder no solo afectaría a Valentina, sino que tendría repercusiones mucho mayores. Señor Mejía, le habla Pablo Escobar, dijo cuando al fin atendieron. Sí, Pablo Escobar, el mismo sobre quien su presentadora hizo comentarios ayer en el programa. Pablo comenzó a caminar hacia la ventana mientras hablaba, el cable del teléfono deslizándose tras él. No, no se preocupe, señor Mejía. No estoy enojado. Al contrario, quería felicitarlo. Me pareció admirable que tenga en su equipo a alguien con tanta valentía. Es destacable que una persona se atreva a expresar lo que piensa con tanta firmeza. Del otro lado, la voz de Mejía temblaba, pero Pablo continuó hablando con ese tono amable y a la vez intimidante, más perturbador que un grito. Mire, señor Mejía, me gustó tanto el estilo de la señorita Restrepo que me encantaría conocerla en persona. Sí, conocerla. Tengo una propuesta laboral que podría interesarle. La línea quedó en silencio unos segundos. Sí, una propuesta de trabajo. Estoy considerando lanzar un canal de televisión propio y creo que alguien con el talento de la señorita Restrepo sería una adición perfecta al proyecto. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en la mente del interlocutor. Claro, entiendo que quizás tenga compromisos actuales, pero quisiera que le transmitiera mi invitación. Dígale que Pablo Escobar la invita a almorzar en la Hacienda Nápoles el próximo sábado, al mediodía. Los murmullos al otro lado del teléfono eran apenas audibles, pero Pablo no dejó que interrumpieran su discurso. Ah, y señor Mejía, por favor asegúrese de que entienda bien. Esto no es solo una invitación, es una oportunidad única. Y esas no se repiten. ¿Lo comprende? Sí, sí. Señor Escobar, atinó a decir Carlos. Perfecto. Espero su confirmación antes del viernes. Que tenga un excelente día, señor Mejía. Colgó el auricular y se quedó observando el jardín, donde un grupo de empleados alimentaba a los hipopótamos. Aquellos imponentes animales africanos eran uno de sus más preciados caprichos, 4 ejemplares que había mandado traer directamente desde un zoológico de Estados Unidos. Los hipopótamos aparentaban ser tranquilos, incluso simpáticos, pero Pablo sabía muy bien que eran de los animales más letales del planeta. Con una sola mordida podían partir a un hombre en 2. Patrón, dijo Popeye, ¿usted cree que ella va a aceptar? Pablo sonrió con esa expresión helada que se había vuelto más poderosa con los años. ¿Vendrá, Popeye? Si no lo hace por las buenas, vendrá por las malas. Se acercó a su escritorio y tomó una hoja con el membrete dorado de la Hacienda Nápoles. Con su refinada caligrafía escribió unas líneas personales. Señorita Valentina Restrepo. He seguido con interés su trayectoria en la televisión y admiro profundamente su determinación al expresar opiniones tan directas sobre la sociedad paisa. Me encantaría tener la oportunidad de conocerla personalmente y conversar sobre una propuesta que podría ser muy beneficiosa tanto para su carrera como para mis iniciativas empresariales. La espero el sábado, 21 de marzo, a las 12 del día,
en la hacienda Nápoles para un almuerzo informal. Mi helicóptero puede recogerla en el sitio que usted prefiera. Cordialmente, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Dobló con precisión la carta y se la entregó a Popeye. Haz que alguien se la lleve hoy mismo a su apartamento. Sí, patrón. Y que sea alguien que ella pueda identificar, que sepa perfectamente quién le está enviando esa invitación. Mientras Popeye se alejaba del comedor con el sobre, Pablo volvió a mirar por la ventana. Los hipopótamos ya habían terminado su comida y se sumergían con calma en las aguas tibias del lago artificial. Muy pronto, Valentina Restrepo aprendería que en Colombia existían reglas inquebrantables, y él mismo se encargaría de enseñárselas. En las oficinas de Teleantioquia, Carlos Mejía colgó el teléfono con los dedos temblorosos. Tenía claro que debía contactar a Valentina de inmediato, pero también entendía que cualquier palabra mal dicha podía empeorar aún más la situación. Pablo Escobar no era un hombre de amenazas vacías, y esa llamada había sonado más como una orden judicial que como una invitación. Pensó si debía llamar a los padres de Valentina, o incluso la policía, pero enseguida descartó ambas ideas. En el Medellín de 1987 existían situaciones que estaban fuera del alcance de las autoridades, y hombres con los que simplemente no se podía confrontar. Solo le quedaba rezar para que Valentina tuviera la inteligencia de aceptar la invitación y la prudencia de disculparse por sus palabras. Porque si no lo hacía, Carlos temía profundamente que jamás volvería a verla. Queridos amigos, lo que ocurre en esta historia apenas empieza, y Valentina aún desconoce el peligro que se avecina. Si este relato sobre el poder y sus consecuencias en la Colombia de los años 80 te está atrapando tanto como a mí al contarlo, sería un verdadero privilegio que te sumaras a esta comunidad suscribiéndote al canal. Tu apoyo es esencial para continuar compartiendo estas historias que nos ayudan a comprender mejor nuestro pasado. Dale me gusta si quieres saber qué camino tomará Valentina ante esta invitación que podría transformar por completo su destino. Y ahora, veamos cómo reacciona nuestra protagonista al recibir la carta de Pablo Escobar. El apartamento de Valentina Restrepo, en el barrio Laureles, reflejaba esa elegancia sobria tan típica de las familias tradicionales antioqueñas. Ubicado en el piso 12 de un edificio exclusivo, ofrecía una vista privilegiada de la ciudad, con las montañas abrazando Medellín en la distancia. Aquella tarde del 16 de marzo, mientras el sol se ocultaba tras los cerros, Valentina se encontraba en su estudio privado revisando los guiones del programa del día siguiente. El timbre interrumpió su concentración. Miró el reloj de pared. Eran las 6:45. No esperaba visitas. La señora Carmen, su empleada, ya se había retirado, y Rodrigo no llegaría de Bogotá hasta el fin de semana. ¿Quién es?, preguntó por el intercomunicador. Buenas tardes, señorita Restrepo. Tengo una correspondencia para usted, respondió una voz educada pero firme. Valentina fue hacia la ventana con vista a la calle. Un Mercedes-Benz negro estaba estacionado justo al frente del edificio. Un hombre vestido de traje oscuro aguardaba de pie junto al vehículo. ¿Quién la envía? Es algo personal, señorita. Debo entregársela en mano. Algo en el tono del hombre hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Valentina. Bajó hasta el lobby del edificio, donde don Edilberto, el portero, la esperaba con el rostro cargado de preocupación. Señorita Valentina, le susurró en voz baja, ese señor dice que viene de parte de Pablo Escobar. Las palabras la golpearon como una bofetada. Sintió como se le aflojaban las piernas y tuvo que apoyarse sobre el mostrador de mármol para no perder el equilibrio. ¿Está completamente seguro? Sí, señorita. Me pidió que le dijera eso tal cual, que viene en nombre del señor Pablo Escobar. Valentina inhaló profundamente, intentando recomponerse. Su mente funcionaba a toda velocidad, enlazando lo que había dicho en el programa del día anterior con esta visita inesperada. Dígale que aguarde un momento, logró decir. Subió rápidamente a su apartamento y fue directo al teléfono. Marcó el número de Carlos Mejía. Carlos, soy Valentina. Ocurrió algo extraño tras la emisión de ayer. Del otro lado del teléfono, el silencio se prolongó de forma incómoda. Valentina, tenemos que hablar con urgencia. Carlos, hay un hombre en el edificio que asegura venir enviado por Pablo Escobar. Esto está relacionado con lo que comenté ayer, ¿verdad? Escúcheme con atención, respondió Carlos. Escobar me llamó esta mañana. Quiere almorzar contigo en la hacienda Nápoles este sábado. El teléfono casi se le cae de las manos. ¿Cómo que quiere almorzar conmigo? No se trata de una invitación, Valentina. Es prácticamente una orden. La magnitud del asunto empezó a pesarle en el cuerpo como si le hubieran echado una losa encima. Sus palabras del día anterior,
que en su momento le habían parecido inofensivas, habían alcanzado los oídos del hombre más temido del país. Carlos, ¿qué se supone que debo hacer? Vas a bajar, vas a recibir esa carta con una sonrisa. Y vas a decir que sí. No hay más alternativa, Valentina. Colgó lentamente y se quedó mirando su reflejo en el espejo del pasillo. Tenía el rostro desencajado, y por primera vez en años, su maquillaje no lograba disimular el temor que se reflejaba en sus ojos. Descendió nuevamente hasta el vestíbulo, donde el mensajero la aguardaba con una expresión serena pero analítica. Era un hombre de unos 40 años, vestido con sobriedad y el porte de alguien habituado a tratar asuntos delicados. «Señorita Restrepo», dijo, mientras le tendía un sobrepapel grueso con el escudo dorado de la hacienda Nápoles. «El señor Escobar me indicó que debía entregárselo en persona». Valentina tomó el sobre intentando controlar el temblor en sus manos. «Gracias. También me pidió que le recordara que espera una respuesta antes del viernes». El hombre hizo una leve reverencia, como un mayordomo de película antigua, y se retiró hacia la salida. Valentina lo vio subir a Mercedes-Benz y desaparecer por la avenida Nutibara. Ya de regreso en su hogar, Valentina se sirvió una copa de vino blanco antes de atreverse a abrir la carta. Sus dedos temblaban ligeramente mientras desplegaba el papel. La caligrafía de Pablo Escobar era sorprendentemente estilizada, casi artística. Recordó que había estudiado en el Liceo de Zipaquirá, el mismo donde se formó Gabriel García Márquez. Aquel hombre sabía cómo escribir. Releyó la carta 3 veces antes de que las frases empezaran a tomar pleno significado. Una propuesta que podría beneficiar tanto su carrera como mis intereses empresariales. La línea sonaba tan seductora como inquietante. Marcó el número de la casa de sus padres. «Papá, soy yo. Necesito hablar contigo urgente». «¿Qué sucede, hija? Te noto alterada. ¿Puedes venir a mi apartamento? Es muy importante». 40 minutos después, Aurelio Restrepo estaba sentada en el sofá de cuero de la sala, con la carta de Pablo Escobar entre las manos y el rostro cargado de preocupación. A sus 62 años, Aurelio tenía la experiencia suficiente para captar la gravedad del asunto. «Valentina», dijo tras un largo silencio, «¿qué fue exactamente lo que dijiste en el programa?» Ella le repitió palabra por palabra sus comentarios del día anterior. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de su padre se volvía cada vez más sombría. «Dios mío, Valentina, ¿eres consciente de lo grave que es esto?» «Papá, solo compartí mi punto de vista. No mencioné nombres». Aurelio se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Miró las luces de la ciudad que poco a poco se encendían en la oscuridad. «Hija, en este país hay cosas que se pueden decir y otras que no, y hay personas con las que simplemente no se juega. Entonces, ¿qué me sugieres?» Volvió al sofá, tomó las manos de su hija con fuerza y la miró con seriedad. «¿Estás pensando en rechazar esa cita? ¿Ir? ¿Estás bromeando? ¿Ni loca? Escúchame bien, Valentina. Pablo Escobar no es un criminal cualquiera. Es un hombre con influencias, con poder, con recursos inagotables. Si decides no ir, las consecuencias podrían ser peores. Pero, papá, ¿y si es una trampa? Es un riesgo demasiado grande. Más arriesgado es no asistir. Vas a ir, vas a mostrar cortesía, vas a disculparte si es necesario, vas a sonreír como sabes hacerlo, y vas a salir de allí sin crear problemas». Hizo una pausa, evaluando si debía compartir lo que estaba pensando. Luego añadió: «Tengo entendido que Escobar es alguien astuto. Aprecia la cultura, la educación. Si lo tratas con respeto, es probable que todo salga bien. ¿Y si no?». Aurelio no respondió enseguida. Sabía perfectamente que había riesgos, pero también entendía que ignorar esa invitación podría ser fatal. «Confiemos», dijo finalmente, «en que se comporte como un hombre con clase». Esa noche, Valentina no logró conciliar el sueño. Estuvo despierta hasta pasadas las 3 de la madrugada, recorriendo su apartamento de un lado a otro, evaluando cuidadosamente cada posible salida. Podía escapar a Medellín, marcharse a Bogotá con Rodrigo e incluso abandonar el país, pero sabía que eso solo complicaría aún más la situación. La influencia de Pablo Escobar era vasta, y su red de contactos cubría cada rincón del país. También contempló la posibilidad de acudir a la policía, pero descartó la idea de inmediato. ¿Qué podía decirles? ¿Que la habían invitado a almorzar? Técnicamente, no había nada ilegal en eso. Con la primera luz del día, tomó una decisión. Marcó el número de Carlos Mejía en cuanto el reloj marcó una hora prudente. «Carlos, voy a aceptar la invitación». «Gracias al cielo, Valentina. Creo que es lo más sensato».
¿Cómo le comunico mi respuesta? Déjalo en mis manos. Escobar me pidió que yo me encargara de eso. Carlos, ¿tú crees que estaré bien? Un largo silencio se extendió al otro lado del teléfono. Valentina, ve con humildad. No te presentes como la celebridad que todo el país conoce. Hazlo como alguien que cometió un error y quiere remediarlo. Esa misma mañana, Carlos se puso en contacto con la Hacienda Nápoles. La secretaria de Escobar tomó el recado y confirmó que el patrón había recibido con agrado la respuesta afirmativa. El sábado, al mediodía, confirmó la mujer, un helicóptero la recogerá en el helipuerto del Hotel Intercontinental a las 11:30. Durante los días siguientes, Valentina trató de actuar con normalidad. Continuó conduciendo su programa Tardes del Amor, aunque fue mucho más cuidadosa con sus comentarios al aire. Sus colegas notaron que estaba más callada, más tensa, pero ella lo atribuía al agotamiento laboral. La noche del viernes cenó en casa de sus padres, como era costumbre. Su madre, Mercedes, se dio cuenta de inmediato de que algo no andaba bien. Valentina, te veo muy pálida. ¿Estás enferma? Valentina y Aurelio cruzaron una mirada. Habían acordado no contarle nada a Mercedes para evitarle preocupaciones. Estoy bien, mamá. Solo estoy algo agotada. Pero Mercedes conocía a su hija mejor que nadie. ¿Segura? Tienes una expresión como si llevaras un peso encima. Te lo prometo, mamá. Solo necesito descansar un poco este fin de semana. Antes de irse a la cama, Valentina escribió una carta. Era una medida de precaución, por si algo salía mal, por si no regresaba de la Hacienda Nápoles. En ese escrito, explicó con detalle todo lo que había ocurrido. Sus palabras en televisión, la inesperada invitación de Escobar y su decisión de asistir. Guardó la carta en un sobresellado y la colocó en el cajón de su escritorio, junto a una copia de su testamento. El sábado amaneció con un cielo despejado. Valentina se despertó a las 7, aunque había puesto la alarma para las 8. El insomnio provocado por los nervios no la dejó dormir más. Se duchó, se arregló con esmero y eligió su atuendo con meticulosa atención. Se inclinó por un vestido azul marino sobrio, elegante pero sin llamar demasiado la atención. Zapatos de tacón medio y un maquillaje discreto. Quería proyectar la imagen de una mujer respetuosa, una señorita educada y de buena familia. A las 11 en punto, pidió un taxi que la llevara al Hotel Intercontinental. Durante el trayecto, observó las calles de Medellín como si fuera la última vez que las vería. Los vendedores informales en los semáforos, las familias camino misa, los niños jugando fútbol en las canchas, todo le parecía más vívido, más palpable. En la azotea del hotel, un piloto la esperaba al lado de un helicóptero pintado de blanco y dorado. El hombre tenía un porte formal y un trato educado. Señorita Restrepo, soy el capitán Herrera. ¿Está lista para el vuelo a la Hacienda Nápoles? Valentina asintió sin decir palabra, incapaz de confiar en que su voz no la traicionara. Mientras el helicóptero se alzaba en el cielo, observó cómo su ciudad se reducía hasta parecer una maqueta bajo sus pies. En ese instante comprendió que su vida, tal como la conocía, había llegado a un punto sin retorno. Independientemente de lo que ocurriera en la hacienda, sabía que nada volvería a ser como antes. Si tú también sientes esa tensión mientras narramos la travesía de Valentina hacia lo incierto, y esta historia sobre poder y sus consecuencias te mantiene atrapado, me encantaría invitarte a formar parte de nuestra comunidad con una suscripción. Cada me gusta y cada comentario tuyo es un impulso que nos anima a seguir compartiendo estos relatos que nos ayudan a comprender nuestra historia. Cuéntanos tu opinión. ¿Crees que Valentina hizo lo correcto al aceptar la cita? Y ahora, el momento que todos hemos estado esperando, el encuentro cara a cara entre Valentina y el hombre más influyente de Colombia. El helicóptero sobrevoló la densa vegetación del Magdalena Medio durante aproximadamente 45 minutos, hasta que la Hacienda Nápoles apareció ante sus ojos como un oasis de opulencia en medio de la selva. Desde lo alto, Valentina pudo apreciar la magnitud del lugar. Miles de hectáreas extendiéndose hasta perderse en el horizonte, con lagos artificiales que reflejaban el sol como si fueran espejos. «Ahí está el zoológico. Señorita», le gritó el piloto por encima del estruendo de las hélices, señalando hacia un área donde se distinguían animales de gran tamaño moviéndose con libertad entre los campos. El estómago de Valentina se encogió, no solo por el vaivén de la aeronave, sino por la conciencia del lugar al que estaba llegando. Esto no era una simple reunión social. Estaba a punto de enfrentarse cara a cara con el personaje más temido e influyente del país. El helicóptero aterrizó suavemente sobre una pista asfaltada junto a la residencia principal, una edificación majestuosa con estilo colonial español, rodeada de jardines impecablemente diseñados.
Varios hombres vestidos con trajes oscuros aguardaban junto a la pista. Valentina notó enseguida que todos llevaban radios en la cintura y que sus chaquetas parecían esconder algo más que simples carteras. Un hombre se acercó al helicóptero en cuanto las aspas dejaron de moverse. Era alto, delgado, con un bigote marcado y una sonrisa que no lograba alcanzar sus ojos. Señorita Restrepo, bienvenida a la Hacienda Nápoles. Soy John Jairo Velázquez, pero puede decirme Popeye. El patrón la está esperando. Valentina descendió del helicóptero con las piernas temblorosas, haciendo un esfuerzo por mantener la elegancia y seguridad que había cultivado tras años de presencia frente a las cámaras. Sostenía en sus manos un bolso pequeño de cuero y una caja de chocolates finos que había comprado en Medellín como detalle de cortesía. Muchas gracias por recibirme, dijo, forzando una sonrisa que esperaba se viera más natural de lo que realmente sentía. Popeye la condujo por un camino empedrado que llevaba a la casa principal. Mientras avanzaban, Valentina pudo apreciar con más claridad la dimensión del lugar. Los jardines eran deslumbrantes. Fuentes de mármol, esculturas de animales y una abundancia de flores exóticas que impregnaban el ambiente con aromas tropicales. A lo lejos distinguió un grupo de flamencos rosados caminando con gracia junto a un lago. El patrón está muy entusiasmado por conocerla, comentó Popeye al subir por una escalinata de mármol que conducía a la entrada principal. Rara vez invita a figuras de la televisión a compartir un almuerzo. La puerta principal estaba tallada en madera con incrustaciones doradas, dejando claro el nivel de riqueza del propietario. Un mayordomo vestido con uniforme les abrió y los guió por un vestíbulo que parecía sacado de una película de época. Suelos de mármol, lámparas de cristal, cuadros al óleo de paisajes colombianos y una escalera en curva que conducía al segundo piso. Por aquí, señorita, indicó el mayordomo, llevándola hacia una sala que aparentaba ser una biblioteca. La estancia era impresionante. Las paredes estaban cubiertas de estanterías hasta el techo, con una escalera deslizante para alcanzar los libros más altos. Sillones de cuero, una chimenea de mármol y ventanales amplios que ofrecían una vista directa al zoológico privado. El señor Escobar vendrá en unos minutos, anunció el mayordomo antes de salir sin hacer ruido. Valentina quedó sola, con el corazón latiendo con tanta fuerza que temía que se escuchara en toda la sala. Se acercó a las estanterías intentando calmarse. La colección era asombrosa. Clásicos universales, historia colombiana, biografías de líderes internacionales y tratados económicos. Definitivamente no era el tipo de biblioteca que imaginaba encontrar en casa de un narcotraficante. Veo que le interesan los libros, dijo una voz profunda a sus espaldas. Valentina se dio la vuelta de inmediato y quedó cara a cara con Pablo Escobar. Era más bajo de lo que había pensado, pero su presencia llenaba la habitación. Vestía pantalones de lino blanco y una camisa polo azul claro, ropa sencilla, pero de evidente buena calidad. Su rostro era redondo, con ojos pequeños pero penetrantes, que daban la sensación de percibir más de lo que deberían. «Señor Escobar», dijo Valentina, haciendo una leve inclinación con la cabeza. «Gracias por recibirme en su hermosa propiedad». Pablo sonrió, y por un momento pareció un anfitrión completamente normal. «Por favor, llámame Pablo. El gusto es mío, señorita Restrepo. He visto su programa en varias ocasiones. Tiene un don natural frente a las cámaras». Se acercó a ella con paso firme y seguro. «¿Le gustaría visitar el zoológico antes de almorzar? Hay algunos animales que podrían interesarle». Valentina asintió, sin atreverse aún a hablar. Pablo le ofreció el brazo como un caballero tradicional, y juntos salieron hacia los jardines. El recorrido por el zoológico parecía sacado de un sueño extraño. Pablo le mostró sus elefantes africanos, jirafas, cebras, y hablaba de cada especie con el entusiasmo de un coleccionista apasionado. Era cortés, encantador, casi paternal al describir las características únicas de cada animal. «Estos son mis favoritos», comentó al llegar al lago donde reposaban los hipopótamos. «Los traje directamente desde África. ¿Sabía que los hipopótamos son los animales más peligrosos del continente? Matan más personas al año que los leones o los cocodrilos». Valentina contempló a los enormes animales que descansaban en el agua turbia. Había algo casi hipnótico en su movimiento, lentos y apacibles, pero con un tamaño que evidenciaba una fuerza devastadora. «Son impresionantes», murmuró, aunque no pasó por alto la insinuación contenida en el comentario de Pablo. «Sí», dijo él, clavando la mirada en ella. «Bellos y mortales, como tantas cosas en esta vida. ¿No cree?» Regresaron a la casa para el almuerzo, que se sirvió en un comedor elegante con vista a jardín. La mesa estaba dispuesta solo para dos,
con manteles de lino, copas de cristal y flores frescas decorando el centro. Un equipo de servicio trajo una comida digna de un restaurante de alta cocina. Sancocho antioqueño, pargo en salsa de maracuyá, arroz con coco, patacones y una variedad de frutas tropicales. Durante la primera parte de la comida, la charla fue sorprendentemente común. Pablo le preguntó por su carrera, su familia, sus planes a futuro. Era un conversador hábil, que sabía escuchar y formulaba preguntas inteligentes. Valentina empezó a relajarse poco a poco, pensando que tal vez sus temores habían sido exagerados. ¿Sabe algo?, dijo Pablo mientras cortaba con delicadeza un trozo de pescado. Admiro profundamente a quienes tienen el coraje de expresar lo que piensan en público. En este país, no todos se atreven a hacerlo. Ese era el instante que Valentina había estado temiendo toda la semana. «Señor Escobar», dijo, y luego corrigió. «Pablo, quiero aprovechar esta ocasión para ofrecerle disculpas. Si en algún momento algo de lo que dije en mi programa fue ofensivo para usted. Jamás fue mi propósito ofender». Pablo alzó la mano con suavidad, interrumpiéndola sin brusquedad. «No tiene que disculparse, señorita Restrepo. Disfruté mucho su programa del martes pasado, especialmente esa parte donde habló sobre la diferencia entre tener fortuna y tener verdadera elegancia». Probó un trago de vino tinto antes de continuar. «¿Sabía que yo vengo de la pobreza? Mi padre era un agricultor, y mi madre enseñaba en una escuela rural. Desde niño comprendí que en este mundo existen dos clases de personas, aquellas que nacen con ventajas y las que tienen que abrirse camino con esfuerzo». Su tono seguía siendo sereno, pero Valentina notó una variación apenas perceptible en su voz. «Durante años intenté ganarme el respeto de la sociedad antioqueña por medios legales. Doné dinero para la educación, construí canchas deportivas en los barrios más necesitados, apoyé proyectos de vivienda, pero siempre me vieron como el intruso, el que había hecho su fortuna de manera cuestionable». Pablo se recostó con calma en su silla, manteniendo la mirada fija en ella. «Usted mencionó a criminales con pretensiones. Dígame algo, señorita Restrepo. ¿Es delincuente alguien solo por haber nacido sin recursos? ¿Por haber tenido que encontrar posibilidades donde otros ni siquiera miran?» Valentina sintió la garganta seca. «Pablo, yo nunca quise. ¿O lo es simplemente porque no siguió las reglas impuestas por familias como la suya?». La interrumpió, sin prestarle atención. «Familias que levantaron su riqueza con contrabando y favoritismos décadas atrás, y ahora se sienten con la autoridad moral de señalar a quienes aún luchan por salir adelante». El silencio que siguió fue denso. Valentina podía oír el latido de su propio corazón y, a lo lejos, los sonidos apagados del zoológico. «¿Sabe qué es lo que más me entristece, señorita Restrepo?», preguntó Pablo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Que una mujer tan inteligente, tan instruida, tan hermosa, tenga una mente tan limitada». Se levantó con lentitud y caminó hacia la ventana que daba al lago de los hipopótamos. «He tomado una decisión. Quiero ofrecerle un trabajo, una propuesta seria. Deseo que usted sea la imagen principal de mi nueva red de televisión. Le pagaré 3 veces lo que gana actualmente en Teleantioquia. Tendrá un programa en horario estelar y llegará a toda Colombia». Valentina lo observó, incrédula. «¿Una red de televisión?». «Así es. Planeo adquirir varios canales regionales y fundar la primera cadena privada nacional. Va a ser algo revolucionario, algo que transforme la forma en la que se hace televisión en este país». Pablo regresó a la mesa y retomó su lugar frente a ella. «Pero hay una condición», añadió. «Su primer programa deberá ser una disculpa pública por lo que dijo el martes pasado. Tendrá que explicar que se equivocó, que habló sin saber, y que ahora comprende la diferencia entre un delincuente y un visionario que crea oportunidades, como yo». Valentina sintió que el suelo se le abría bajo los pies. «Pablo, no puedo hacer eso». «¿No puede?», preguntó, inclinándose hacia ella. «¿O no quiere? Es que, mi reputación, mi familia, mi carrera». Él se puso de pie de nuevo, esta vez con más fuerza. «Su buena imagen, señorita Restrepo, ahora depende por completo de mí. Su familia también. Y en cuanto a su carrera». Hizo una pausa, como si meditara cada palabra. «Digamos que en este país es complicado construir una carrera exitosa en televisión sin mi respaldo». Se dirigió a un escritorio ubicado al fondo del comedor y volvió con una carpeta de color beige. La colocó frente a ella y la abrió. Adentro había fotografías. Imágenes de Valentina saliendo de su hogar, entrando a los estudios, cenando con sus padres, besándose con Rodrigo en el club campestre.
También incluía copias de documentos financieros de la empresa de su padre, estados de cuenta y hasta fotos de su casa en el poblado. Es muy sencillo saber todo sobre alguien, comentó Pablo con esa sonrisa helada que empezaba a causarle terror a Valentina. Sus costumbres, sus seres queridos, todo está aquí. Tomó una de las fotos, la de Rodrigo saliendo del aeropuerto El Dorado. Su novio, Rodrigo Mejía Arcila. Llega todos los viernes en el vuelo de las 5:40 de la tarde a Medellín. Se queda en el Dan Carlton cuando no pasa la noche en su apartamento. Regresa los domingos a Bogotá en el vuelo de las 7 de la tarde. Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se obligó a mantener la calma. ¿Qué espera de mí, exactamente? Pablo cerró la carpeta con cuidado y volvió a sentarse. Solo quiero que comprenda que en este país hay normas. Normas que no pueden romperse sin consecuencias. Usted transgredió una el martes pasado. ¿Y cuál es el castigo? Su castigo, dijo Pablo mientras se servía más vino, dependerá exclusivamente de usted. Puede aceptar mi oferta, disculparse públicamente y continuar con su vida, o puede mantener su actitud altiva y descubrir qué tan lejos puede llegar el poder de su apellido. Valentina se puso de pie con las piernas temblorosas. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, respondió Pablo con una sonrisa que parecía amable. Tiene hasta el lunes para decidir. Popeye la acompañará de vuelta a Medellín. Se acercó a ella y le ofreció la mano como un caballero. Ha sido un verdadero gusto conocerla, señorita Restrepo. Espero que pronto podamos trabajar juntos. Ella estrechó su mano, notando la fuerza detrás de ese gesto educado. Una última cosa, añadió Pablo mientras la conducía hacia la salida. He decidido darle un recuerdo de esta visita. Chasqueó los dedos y un empleado se presentó con una caja lujosa. Es una joya que mandé hacer exclusivamente para usted, dijo abriendo la caja. En su interior había un collar de oro con un colgante en forma de hipopótamo, decorado con pequeños diamantes. Como le mencioné, los hipopótamos son criaturas bellas pero letales. Quiero que cada vez que se lo ponga recuerde que la belleza y el peligro muchas veces van de la mano. Valentina aceptó el obsequio con manos temblorosas, entendiendo claramente el mensaje. El vuelo de regreso en helicóptero fue una neblina en su mente. Observó la hacienda Nápoles desaparecer entre las nubes, pero sabía que nunca podría dejar atrás lo que había vivido allí. Cuando aterrizó en Medellín, ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Pablo Escobar había conseguido lo que quería, quebrar la determinación de una mujer de alta sociedad que se había atrevido a enfrentarlo. Esa noche, sola en su apartamento, Valentina se observó en el espejo del baño. En sus manos sostenía el collar de hipopótamo. Por primera vez, comprendió el verdadero significado del poder. No era el poder del dinero heredado o de un apellido ilustre. Era el poder del miedo, de la capacidad de cambiar el rumbo de una vida con apenas una palabra. De hacer que alguien seguro de sí mismo se volviera una sombra temerosa en cuestión de horas. El lunes por la mañana, Valentina llamó a Carlos Mejía. Carlos, he decidido aceptar la oferta del señor Escobar. 3 semanas después, Valentina Restrepo apareció en una transmisión nacional, con lágrimas en los ojos y el collar brillando en su cuello. Se disculpó públicamente por sus comentarios, que calificó como apresurados e ignorantes, y elogió a un empresario visionario que había sido malinterpretado por la sociedad. Más de 8 millones de colombianos vieron ese programa. Valentina jamás volvió a mencionar a Pablo Escobar en público, pero tampoco volvió a ser la misma de antes. El miedo se había instalado en su interior como un huésped permanente, recordándole a diario que había conocido al hombre que podía destruir vidas con la misma facilidad con la que alimentaba a sus animales salvajes. Pablo Escobar demostró, una vez más, que en Colombia era él quien dictaba las reglas, y quienes se atrevían a desafiarlo aprendían rápidamente cuál era su lugar. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el verdadero rostro del poder y sus consecuencias. ¿Crees que Escobar actuó como un empresario defendiendo su nombre o como el criminal que muchos señalaban? Si hubieras estado en el lugar de Valentina, ¿habrías aceptado esa humillación para proteger tu vida? Y si hubieras sido Pablo, ¿habrías podido perdonar ese insulto o también habrías buscado respeto a través del temor? Son preguntas difíciles. Tal vez esa sea la lección más profunda de este episodio real de la Colombia de los años 80. Si esta historia sobre poder, supervivencia y decisiones extremas te ha conmovido tanto como a mí a narrarla, te invito a unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo es fundamental para continuar compartiendo estos relatos que nos ayudan a comprender cómo el pasado sigue dando forma a nuestro presente. ¿Qué piensas del desenlace de Valentina? ¿Crees que eligió bien o tenía otra opción? Déjanos tu comentario.
Comparte esta historia si consideras que más personas deberían conocerla y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos que revelan los secretos más oscuros y fascinantes de nuestra historia. Porque al final, estas no son solo historias del pasado, son lecciones vivas para entender el mundo que habitamos hoy.